Vamos a empezar el tema de la proporcionalidad entre magnitudes, relación de proporcionalidad entre magnitudes. Lo primero que tenemos que ver es entender qué es una magnitud. Una magnitud es cualquier característica que puede medirse con un número. Por ejemplo, el color del pelo no es una magnitud, porque no podemos, es una característica pero no una magnitud, porque no podemos cuantificarla con un número. Sin embargo, la altura, lo podemos, uno dice pesos o mido 1,80. El peso, 60 kilos, la tensión arterial, el número del pie, todo ese tipo de cosas son magnitudes, ¿vale? El número de latas de Coca-Cola, etcétera. Una vez que hemos visto magnitudes, vamos a ver lo que son la relación de proporcionalidad entre dos magnitudes. Vamos a empezar, por ejemplo, poniendo dos magnitudes, por ejemplo, el número de latas de Coca-Cola que tengo, que voy a comprar, y el precio, que como es lógico, se mide en euros, ¿vale? El precio, ¿vale? Yo voy a hacer una tabla, como esta. Yo sé, vamos a suponer que una lata de Coca-Cola te cuesta 2 euros, ¿vale? Pues evidentemente, cuando yo compro 2 latas, necesitaré 4 euros. Si compro 5 latas, necesitaré 10 euros, ¿vale? Si compro 20 latas, necesitaré 40 euros. Y así sucesivamente. También puedo ponerlo al revés. Si yo tengo 30 euros, con 30 euros yo podré comprar 15 latas. Si nos damos cuenta, ¿vale? Si nos damos cuenta, si yo parto de este caso, por ejemplo, de aquí, si yo multiplico por 2 arriba, el número de latas, automáticamente el precio también se multiplica por 2, ¿vale? Si yo multiplico, por ejemplo, para pasar de 1 a 5 el número de latas, multiplico por 5, el precio también se multiplica por 5, 2 por 5, 10. Y lo mismo podría pasar de aquí, por ejemplo, aquí. Fijaros que para pasar del 20 latas a 5 latas yo tengo que dividir entre 4. El precio también se divide entre 4. Entonces, el número de latas y el precio son dos magnitudes que están son directamente proporcionales. Directamente proporcionales. Proporcionales significa eso, que cuando uno aumenta el doble, en la otra magnitud también aumenta el doble. Y cuando una disminuye, por ejemplo, a la mitad, la otra también disminuye a la mitad, ¿vale? Fijaros que ahora se da otra, vamos a estudiar otra cosita que es, fijaros, 2 euros entre una lata son 2, 4 entre 2, 2, 10 entre 2, 2, 40 entre 20, 2, 30 entre 15, 2. Entonces, esa relación de una partido por la otra se llama constante de proporcionalidad, y en este caso es 2 partido por 1 es 2. La constante de proporcionalidad es 2. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo esto, por ejemplo, y quiero averiguar cuánto sería el número de latas, pues tendré que dividir entre 2. Y si tengo, por ejemplo, esto de aquí, 20 latas, y quiero saber el precio, pues lo tendré que multiplicar por 2, porque la constante de proporcionalidad es 2. Vamos a fijarnos en esta tabla de proporcionalidad directa, una tabla en la cual hay una proporción directa, ¿vale?, entre el número de nueces y el peso que pesan. Vamos a suponer que una nuez pesa 5 gramos, ¿vale? Como es proporcional directo, yo tengo que la constante de proporcionalidad K será igual a 5 entre 1, 5, ¿vale? Pues entonces, si yo quiero, evidentemente, 2 nueces pesarán 10 gramos. 5 nueces pesarán 5 por 5, 25 gramos. Y si tengo un peso de 30 gramos, ¿cuántas nueces habrá? Pues 30 entre 5, 6 nueces. Y si el peso es de 60 gramos, ¿cuántas nueces habrá? 60 entre 5, 12. Y si tengo 10 nueces, como es este caso, 10 nueces, ¿cuánto pesarán? Pues 10 por 5, 50 gramos. Vemos que podemos hallar valores del número de nueces o del peso simplemente utilizando la constante de proporcionalidad. Otra forma de verlo sería, por ejemplo, yo para pasar de aquí a aquí, de 1 a 6, tengo que multiplicar por 6. Pues aquí también multiplico por 6, 5 por 6, 30. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, me voy ahora con un color amarillo,
para pasar de 2 a 12, tengo que multiplicar por 6 también. Multiplico 10 por 6, 60. Y así sucesivamente, ¿vale? Venga, vamos a seguir. Vamos a ver ahora la relación de proporcionalidad inversa, no indirecta, sino inversa, ¿eh? Esto es importante. Vamos a suponer que tenemos dos magnitudes, que son el número de perros y el número de días que dura un saco de pienso. Si con un perro un saco de pienso dura 30 días, evidentemente si tengo 2 perros durará 15 días, ¿vale? Mientras mayor sea el número de perros, menor será el número de días, y además de forma proporcional. Si tengo 3 perros, lógicamente, el pienso durará solamente para 10 días, ¿vale? Fijaros que en este caso la proporcionalidad inversa es totalmente diferente a la anterior, que es la directa. En la proporcionalidad inversa, si yo multiplico en una de las magnitudes por 3, ¿vale? Por ejemplo, para pasar de aquí a aquí, el número en la otra se divide entre 3. 30 entre 3, 10, ¿vale? En una multiplicamos y en otra dividimos. Entonces, fijaros que para yo pasar, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero que haya aquí 5 perros. En 5 perros yo tengo que multiplicar de 1 a 5, tengo que multiplicar por 5, pues divido el 30 entre 5 y me queda para 6 días, ¿vale? Esta es la proporcionalidad inversa. Cuando una de las magnitudes sube, la otra baja. Cuando una baja, la otra sube. Y además en la misma proporción. Multiplicar por 2, multiplicar por 2 en los dos lados, ¿vale? Multiplicar o dividir por 2. En el caso de la proporcionalidad inversa, fijaros que tenemos que 1 por 30 es 30, 2 por 15 es 30, 3 por 10, 30, 6 por 5 en 30. Entonces, la constante de proporcionalidad en una relación de proporcionalidad inversa es la multiplicación de los dos números. 6 por 5, 30. En este caso, la constante de proporcionalidad es 30. Y eso es bastante útil para averiguar el término que falta. Vamos a ver un ejemplo nuevo. Vamos a ver en este caso, por ejemplo, yo tengo el número de obreros que están haciendo una obra y el número de días que necesitan para terminarlo. Si tengo un solo obrero, un solo operario, pues tardará 20 días. Evidentemente, si yo duplico el número de obreros, pues el número de días se reduce a la mitad. Es decir, multiplicando 1 por 2, tendríamos 2 obreros y 20 entre 2 serían 10 días. Si por el contrario tengo 4 obreros, pues 4 obreros lo harán en 5 días. Fijaros que siempre 20 por 1 es 20, 2 por 10 es 20, 4 por 5 20. Y vamos a suponer que ahora me dicen aquí para que tarde 2 días. ¿Tendré cuántos obreros serán necesarios? Como tienen que la constante de proporcionalidad hemos dicho que es 20, ¿vale? Pues 20 entre 2 harían falta 10 obreros. Y si me piden que para terminar en un solo día, ¿cuántos obreros necesito? Pues evidentemente, como tiene que multiplicar la constante de proporcionalidad es 20, pues necesito 20 obreros, ¿vale? En este caso también, como hemos dicho, es una proporcionalidad inversa, y eso se ve perfectamente en que, por ejemplo, yo para pasar de aquí a aquí necesito multiplicar por 5. Pues el número de días también divido entre 5. En un lado multiplico y en el otro lado divido, ¿vale? Si yo quiero pasar, vamos a ponerlo con otro color, de aquí a aquí, yo tendré que dividir entre 4, 20 entre 4, 5. Bueno, pues aquí multiplico por 4. 1 por 4, 4, ¿vale? De las dos formas, tanto con la constante de proporcionalidad como multiplicando y dividiendo, pues podemos hallar los valores de la tabla de proporcionalidad inversa, ¿vale? Venga, nos vemos en el próximo vídeo.